nosotros vemos que el sistema de pensiones ahora mismo está amenazado en su esencia. Tiene 2 o 3 amenazas graves. Desde luego, la primera de ellas es la Ley 2013, que condena algo que es de lo poco que dice la Constitución sobre cómo deben ser las pensiones españolas, condena la capacidad de compra de los pensionistas. Ha habido, o venimos de 8 años de crisis, cuyas consecuencias en las carreras de cotización individuales aún no hemos analizado lo suficiente para ver si sería necesario establecer algún tipo de medidas compensatorias y, sin embargo, cuando deberíamos estar analizando a aquellos que tienen difícil cumplir con una carrera de cotización, la legislación lo que está haciendo es castigar a aquellos que no han tenido problemas en hacer su carrera. Efectivamente, el índice de revalorización, que es un polinomio que sabemos que durante los próximos 25 años la subida de las pensiones va a ser un 0,25 de manera inexorable, nos sitúa en un escenario donde cualquier diferencia con la inflación real va dando pérdidas consecutivas de poder adquisitivo. Hay que recordar aquí que en un informe de la Unión Europea de no hace tanto situaba incluso como conveniente para la reactivación de la economía europea llegar a índices de inflación del entorno del 2%. 2016 nos dio un 1,6, 2017 inicialmente se ha dicho 1,2, parece que finalmente pudiera ser 1,1. En todo caso, pequeñas o grandes recortes en la capacidad adquisitiva que acumulados van a conducir a las pensiones en un par de décadas a una pérdida del entorno del 30% solo por este concepto. Claro que en 2019 empezamos a aplicar el factor de sostenibilidad, otro polinomio complejo que lo que dice es que la pensión calculada de cualquier pensionista se va a multiplicar por una cantidad inferior a 1. Ya se sabe que en 2019, porque está calculado, significa una reducción complementaria de un 0,47. El propio Gobierno, en el informe que manda en la contabilidad del Gobierno de España ante la Unión Europea, calcula que la repercusión en las próximas décadas de la aplicación de este factor va a ser una pérdida acumulada de 18 puntos. Lo dice el Gobierno, lo dice Montoro, no lo digo yo, en la pensión inicial con la que entran los pensionistas. Claro, ¿qué estamos haciendo? Reducir el sistema de pensiones a un sistema realmente de subsidios, de complementos, que de ninguna manera cubren la función que dice la Constitución, y es que deben permitir una vida digna, dice la Constitución, a la tercera edad. Posiblemente cuando hagamos la revisión de la Constitución habrá que analizar o actualizar la terminología. Si esa es una amenaza grave, hay otra que es sobre la autonomía financiera del sistema, que justo en 2017 muere. La actitud del Gobierno de recoger en 2012 un primer déficit de 400 millones que correspondía al ejercicio 2011 y, en vez de tomar medidas para corregirlo con decisiones que ahora no vamos a entrar porque tampoco daría tiempo, lo que ha hecho es incentivarlo hasta un déficit que ha anunciado a través de una filtración de prensa la propia ministra, que va a ser de 18.000 millones de euros en 2017, ya veremos posiblemente cuando han anunciado esa cantidad es que va a ser algo peor. Una situación de déficit, ya digo, que no se ha corregido y que se ha ido taponando la liquidez haciendo un uso del fondo de reserva que podemos dar por virtualmente muerto. Porque siendo verdad que quedan 8.000 millones de euros, sabemos que es una medida de tipo estético para que no se acuse de haberlo liquidado completamente. Para llegar hasta aquí, el Gobierno ha dispuesto hasta 2017 de más de 90.000 millones de euros de fondos extras para ir pagando las pensiones. Insisto que es virtual porque todos sabemos que van a hacer uso de un préstamo de 10.400 millones que es superior a los 8.000 del fondo de reserva y, por tanto, si sacamos el balance, insisto, la Seguridad Social en 2017 ha firmado su certificado de función en cuanto a la capacidad de autonomía. Es un sistema que queda expuesto a las ayudas que vengan de fuera o, en sentido contrario, a los ataques que vengan desde fuera del sistema, tanto desde el interior, habiendo tanta gente interesada en que los planes privados de pensión hagan su agosto, como del exterior, porque obviamente cuando la Comisión Europea, cuando la Seguridad Social se convierta en el único organismo del Estado generador de déficit y en el mayor productor de deuda, hay que pensar que los informes de la Unión Europea, la petición de toma de decisiones a partir de 2018 y 2019 van a cebar, digamos que el Gobierno ha puesto en el centro de la diana de la Unión Europea
el sistema de pensiones, seguramente creando una cortina de humo para justificar la primera decisión, que es que las pensiones no sean suficientes. Bueno, el obstáculo para que el Pacto de Toledo avance, que está absolutamente encallado, Pacto de Toledo y diálogo social, es que el Partido Popular entra por todas, menos que se revise el 0,25. Es decir, para que vivan las pensiones, que mueran las pensiones, que es el lema en el que la señora Baña está instalada, de manera, yo creo que si creamos una movilización social suficiente, podremos retorcer el brazo y devolver esto a la normalidad. Si se reprodujeran durante los próximos años los datos de evolución de IPC de coste de la vida del año 2016, dentro de 5 años, solo en 5 años, a partir de 2016, 2.184.000 pensionistas cruzarían el umbral de pobreza fijado por el INE. Luego, como yo decía en el Pleno, no es un término literario, es un término real. Es un término real. Todas las pensiones hoy están por encima del umbral de pobreza. Hablo de 2 millones de pensiones de jubilación, que no son 9 millones de pensionistas, sino 5 y pico. El resto son de familia o viudedad, etcétera, etcétera. O sea, casi la mitad del sistema de pensiones de jubilación cruzarían el umbral de pobreza, con lo que nos encontraríamos en el absurdo de que les recortamos las pensiones para después, por los mecanismos de compensación de comunidades autónomas, tener que aplicar a los pensionistas otras leyes que terminen poniéndole en sus manos rentas que les permitan hacer una vida medianamente digna. Digo, absolutamente absurdo. De fondo, lo que el Partido Popular quiere es propiciar, no lo quiere decir porque eso tiene un coste político evidente, pero lo que están haciendo es conducir a la población a que tome conciencia de que o se saca un plan privado o no va a poder vivir de la pensión. Claro, plan privado, ¿quiénes? A los que les sobre dinero después de pasar el mes. A los 3-4 millones de españoles que no llegan a final de mes, a ver quién les pone el plan privado o quién nos dice cómo van a vivir cuando lleguen a la edad de jubilación.